Imagina desaparecer durante 30 años y luego de la nada regresar con la misma ropa que llevabas el día que te fuiste, sin recordar absolutamente nada. Este es el caso de Vasile Gorgos, un hombre que simplemente salió de su casa un día y no volvió hasta 3 décadas después. Nuestra historia comienza en 1991, en un tranquilo pueblo de Rumania llamado Bacău. Vasile Gorgos, un ganadero de 63 años, vivió una vida simple pero dedicada, viajando frecuentemente a pueblos cercanos para cerrar tratos de ganado. Aquel día parecía ser como cualquier otro. A las 7 de la mañana se levantó, se vistió con su clásica chaqueta de lana verde y pantalón negro, y salió de casa sin más despedidas que un "no tardaré". Tomó su boleto de tren en la estación, como tantas veces lo había hecho. El trayecto de Ploiești a Bacău lo conocía de memoria. Sin embargo, aquella fue la última vez que su familia lo vio. Lo que parecía ser un simple viaje de negocios se transformó en el comienzo de un misterio que duraría 30 años. Cuando Vasile no regresó para la cena, su familia comenzó a inquietarse, pero lo que inicialmente fue preocupación pronto se convirtió en desesperación cuando los días pasaron sin noticias de él. Sus seres queridos no pudieron comprender qué había sucedido. Las búsquedas exhaustivas por la región, las investigaciones policiales, todo resultó inútil. Las semanas transcurrieron y finalmente su familia tuvo que aceptar lo impensable. Vasile Gorgos había desaparecido sin dejar rastro. Pasaron los años y la vida continuó, aunque con una sombra permanente sobre la familia Gorgos. La comunidad que alguna vez había sido testigo de la partida de Vasile se sumió en el desconcierto y la tristeza. Los rumores y teorías sobre su desaparición se multiplicaron. Algunos decían que había sido víctima de un crimen, otros especulaban sobre un accidente o incluso un secuestro. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo ser confirmada. Y entonces, 30 años después, en una noche de agosto del 2021, algo completamente inesperado sucedió. Un coche desconocido se detuvo frente a la casa familiar. La puerta del vehículo se abrió lentamente y lo que ocurrió a continuación dejó a todos atónitos. Un anciano, tambaleándose ligeramente, salió del auto. Era Vasile. Vestía la misma chaqueta verde que llevaba el día en que desapareció. Y no solo eso, llevaba consigo el mismo boleto de tren que había comprado 30 años atrás, arrugado pero intacto. No había envejecido más de lo esperado para sus 93 años, y su ropa no mostraba signos de deterioro. Pero lo más inquietante de todo fue su desconcertante respuesta. Cuando se le preguntó dónde había estado, "En casa, siempre estuve en casa", decía con absoluta tranquilidad. Su regreso fue tan misterioso como su desaparición. Nadie en la familia podía creerlo, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el coche que lo había traído arrancó y desapareció sin dejar rastro. Nadie vio quién conducía. Después del asombroso regreso de Vasile, su familia no perdió el tiempo y lo llevó de inmediato al hospital. Los médicos lo examinaron exhaustivamente. Para alguien que había estado desaparecido durante tanto tiempo, su estado de salud era sorprendentemente bueno. No había signos de abuso, malnutrición, ni ningún indicio de que hubiera sufrido durante esos años. Sin embargo, no tenían ningún recuerdo de lo que había pasado. Este era el verdadero misterio. Recordaba perfectamente a su familia y su hogar, pero los 30 años que había transcurrido parecían haberse desvanecido de su memoria. Repetía una y otra vez que siempre había estado en casa. Para él era como si solo unas horas hubieran pasado. A pesar de las pruebas y los intentos de hacerlo recordar, Vasile no podía proporcionar ninguna pista sobre su paradero durante ese tiempo. Su familia estaba desconcertada. ¿Cómo era posible que un hombre desapareciera por 3 décadas y volviera con las mismas pertenencias y sin ningún recuerdo? Su regreso dejó a todos atónitos, no solo a su familia, sino también a la prensa. Pronto comenzaron a circular un sinfín de teorías sobre lo que había sucedido. Algunas personas comenzaron a especular que Vasile había decidido empezar una nueva vida en algún lugar lejano, tal vez bajo una nueva identidad. Sin embargo, esa teoría no explicaba su falta de recuerdos ni el hecho de que hubiera regresado con la misma ropa y el mismo boleto de tren. Otra teoría sugiere que podría haber sido secuestrado y mantenido en cautiverio durante todo ese tiempo. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué no había señales de maltrato? ¿Y cómo es que su memoria parecía haber sido borrada en relación a esos años?
Una de las teorías más intrigantes, y sin duda la más extraña, es la posibilidad de que Vasily hubiera sido víctima de algún tipo de abducción o manipulación. Algunos sugieren que podría haber sido objeto de experimentos que le borraron la memoria. En un país que durante años estuvo bajo un régimen comunista, las teorías de conspiración sobre experimentos humanos secretos no son del todo descabelladas. ¿Fue un fenómeno paranormal? ¿O acaso algo más siniestro estaba detrás de este misterio? El caso de Vasily Gorgos toca un tema profundamente inquietante: la naturaleza del tiempo y la memoria. ¿Cómo es posible que alguien experimente 3 décadas como si fuera solo unas horas? Las teorías científicas han intentado ofrecer respuestas sobre la amnesia disociativa o los trastornos mentales que podría haber afectado a Vasily, pero aún así no hay explicaciones claras que puedan justificar su desaparición y su regreso en esas condiciones. A nivel psicológico se podría hablar de un mecanismo de defensa que bloqueó los recuerdos de lo que ocurrió, pero esta hipótesis sigue sin responder la pregunta de dónde estuvo todo este tiempo. Algunos especialistas incluso han sugerido la posibilidad de que haya vivido una especie de aislamiento extremo, pero sin pruebas concluyentes todo sigue siendo especulación. Además, el hecho de que nadie pueda identificar al conductor del coche que lo llevó añade otra capa de misterio. ¿Quién trajo a Vasily de regreso? ¿Y por qué lo abandonaron justo en la puerta de su hogar sin decir una palabra? De acuerdo con algunas fuentes, un año después de su misterioso regreso, Vasily Gorgos falleció tranquilamente en su cama, sin haber ofrecido ninguna explicación sobre los años que estuvo desaparecido. A su lado todavía estaba el boleto de tren de 1991. Su muerte, al igual que su desaparición, dejó un vacío de respuestas. El enigma permanece y probablemente nunca sabremos la verdad. Su desaparición y reaparición continúa siendo uno de los enigmas más intrigantes y desconcertantes de la historia moderna. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que le sucedió realmente? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te ha gustado. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias, nos vemos en otros Misterios de la Tierra.